Encontré una carpeta en su computador y lo que vi me dejó paralizada. Voy a tratar de contar todo desde el principio. Lo conocí hace algo más de un año. No voy a poner nombres, no tiene sentido, pero sí voy a decir que cuando lo conocí, me pareció alguien diferente. De esas personas que uno siente que tienen algo especial, y decidí que él valía la pena. Empezamos a salir de forma casual, como suelen empezar estas cosas hoy en día, sin etiquetas, sin títulos, sin conversaciones formales de qué somos, pero llegó un punto, creo que alrededor del tercer mes, en que la cosa se puso más seria de forma natural. Empezamos a pasar más tiempo juntos, a incluirnos en nuestras vidas de una manera más profunda. Conocí a algunos de sus amigos. Él conoció a algunas de mis amigas cercanas. Empezamos a hablar de planes a futuro, de viajes que queríamos hacer, de cosas que queríamos construir, y en algún momento, en una conversación que tuvimos una noche que los dos estábamos muy tranquilos, muy conectados, dijimos en voz alta que queríamos algo serio, que íbamos a hacer eso, que eso era lo que los dos buscábamos. Nunca pusimos la etiqueta formal de novios. Eso ahora me pesa de una manera que no sé bien cómo explicar, porque en algún punto de todo esto él lo usó como una especie de escudo, pero en ese momento no me importó el título. Lo que me importaba era lo que yo sentía, y lo que sentía era real, era comprometido, era profundo. Yo no estaba jugando. Desde el principio de la parte más seria de nuestra relación, esa en que ya los dos habíamos dicho en voz alta que queríamos algo real, empecé a notar cosas que me generaban incomodidad. No eran grandes escándalos, no eran situaciones obvias de traición. Eran cosas pequeñas, el tipo de cosas que, cuando las mencionas en voz alta, suenan casi ridículas, y sin embargo, las sientes como agujas clavadas en el pecho. Sus redes sociales me generaban una incomodidad constante. Sé que esto puede sonar como una señal de alarma sobre mí, como si el problema fuera mi inseguridad o mis celos, y durante mucho tiempo me lo pregunté. Me lo pregunté con honestidad, sin victimizarme, porque quiero ser justa con esto. Me pregunté si era yo quien tenía el problema, si venía de relaciones anteriores con heridas sin sanar, que me hacían proyectar miedos en una situación que no los merecía. Me hice esa pregunta muchas veces, y la respuesta siempre fue la misma: no. No era inseguridad abstracta, no era un miedo irracional, era algo concreto, observable, repetible. Él seguía en redes sociales a una cantidad enorme de mujeres. Y no hablo de seguir a personas por su contenido, por su trabajo, por lo que hacen. Hablo de seguir específicamente a mujeres que publicaban contenido provocativo, fotos en ropa interior, videos sugerentes. Hablo de dar likes activamente de forma regular a ese tipo de contenido. Y dentro de esa lista de personas que seguía estaban sus exparejas, estaban mujeres con las que, por distintas conversaciones que tuvimos, yo sabía que había tenido algo, no un café, no una amistad, algo de naturaleza más íntima. La primera vez que lo mencioné fue una conversación tranquila, no hubo gritos, no hubo acusaciones. Le dije con toda la calma del mundo que esas cosas me generaban incomodidad, que no era algo que yo pudiera simplemente ignorar y que quería que pudiéramos hablarlo. Él escuchó, dijo que lo entendía, dijo que iba a cambiar, que dejaría de dar likes a ese tipo de contenido, que eliminaría a las mujeres con quienes ya no tenía ningún tipo de contacto real, especialmente las que publicaban contenido más explícito. Me fui de esa conversación sintiendo que habíamos resuelto algo, que habíamos comunicado, que habíamos llegado a un acuerdo, que éramos dos personas adultas capaces de hablarse con honestidad. Duró, quizás, una semana. La segunda vez que lo hablamos, traté de ser todavía más específica. Le expliqué no solo lo que me molestaba, sino por qué me molestaba. Le hablé de la diferencia entre seguir a alguien cuyo contenido admiras y seguir activamente a alguien con quien tuviste intimidad y que sigue publicando material de esa naturaleza. Le hablé de cómo eso me hacía sentir, como si esa parte de su vida siguiera abierta, como si yo ocupara un espacio, pero esa puerta nunca se cerrara del todo. Él volvió a decir que lo entendía, volvió a prometer que iba a cambiar y volvió a cambiar durante unos días. Y luego volvió a lo mismo. Esto se repitió, no 2 veces, no 3. Lo hablamos al menos 6 veces a lo largo de los 8 meses que estuvimos juntos. 6 conversaciones en que yo fui vulnerable, en que puse sobre la mesa
algo que me lastimaba, en que confié en que él lo tomaría en serio. Y 6 veces en que él prometió algo que nunca sostuvo. 6 veces en que yo elegí creerle. 6 veces en que yo, en algún punto de los días siguientes, terminaba notando que nada había cambiado de verdad. Y sin embargo, seguí porque entre todas esas conversaciones incómodas, entre todas esas incomodidades pequeñas, había también momentos que eran genuinamente hermosos. Había tardes en que me sentía más acompañada de lo que me había sentido en mucho tiempo. Había conversaciones largas en que me sentía completamente entendida. Había una ternura en algunas de sus formas de tratarme que me hacía pensar que lo que construíamos era real. Y no creo que eso fuera falso del todo. Creo que esos momentos existieron de verdad. Creo que él también sentía algo, pero creo, y esto es algo a lo que he llegado estos últimos días, con una claridad dolorosa, que sentir algo y actuar en consecuencia son dos cosas completamente distintas. Me involucré emocionalmente de una manera que ahora me cuesta mirar de frente a mí. Entregué. Y eso no fue un error, porque entregarse no es un error. Amar no es un error. Confiar no es un error. Pero hacerlo sin ver lo que tenía adelante es su sí. Mi pesau, no como cupau, sino como una especie de duelo por la versión de mí misma, que creyó con tanta fuerza que esto iba a ser algo diferente. Fueron 8 meses. 8 meses que para mí fueron importantes, que cambiaron cosas en mí, que me hicieron sentir cosas que hacía mucho no sentía. 8 meses en que di lo mejor de mí, en que fui leal de una manera absoluta, en que nunca, ni una sola vez, hice algo que pudiera haberlo lastimado de la forma en que yo terminé lastimada. Y todo llegó al punto de quiebre, un día que en apariencia era un día completamente normal. Fui a su casa. Él me había dado acceso a su computador. Hacía ya bastante tiempo, no de forma accidental, no de forma tácita. Me había dado su contraseña de manera explícita. Me había dicho, en más de una ocasión, que podía usarlo con total libertad. Era un gesto de confianza que yo había recibido como tal y lo había tomado con la misma seriedad con que tomaba todo en esa relación. Ese día estaba sola en su casa. Necesitaba usar el computador para algo puntual. Y entonces, sin que yo lo buscara, sin que lo planeara, lo encontré a una carpeta y lo que había dentro de esa carpeta cambió todo. No voy a describir con detalle el contenido porque no creo que importe en ese nivel de especificidad. Lo que importa es lo que era y lo que significaba. La carpeta contenía una cantidad grande de fotografías. No eran imágenes descargadas de internet, no eran fotos de actrices o modelos anónimas, eran fotos de mujeres reales. Mujeres con nombres, mujeres que yo podía identificar porque algunas de ellas seguían siendo parte de su vida en redes sociales en ese momento, mujeres con las que, a juzgar por lo que implicaba la existencia de ese material, había tenido en algún punto intercambios de naturaleza íntima. El contenido era de carácter sexual y fetichista, y repito, no eran extrañas, eran personas de su círculo, de su pasado real, de su presente virtual. Mi corazón tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Hubo un momento, y lo recuerdo con una claridad aterradora, en que mi mente quiso construir una explicación alternativa, quiso buscar alguna forma de reencuadrar lo que tenía frente a mí en algo que no fuera lo que era. Es un mecanismo automático, creo, de protección. La negación llegó y se fue en cuestión de segundos, porque la evidencia era demasiado clara para sostenerla. Pero lo peor no fue encontrar la carpeta. Lo peor fue la fecha de creación. La carpeta había sido creada cuando ya estábamos juntos, no antes. No en una época en que nuestra relación no existía todavía. No en algún periodo gris anterior a nuestra conversación sobre querer algo serio hondurante mientras yo estaba en esa relación con él. Mientras le creía cuando me decía que quería construir algo conmigo. Mientras yo tenía esas 6 conversaciones sobre confianza y límites que él prometía entender, él estaba construyendo esa carpeta, y entonces vi las fechas de las fotos, individuales, no todas. No pude quedarme mirando demasiado tiempo porque físicamente me estaba costando seguir ahí sentada, pero vi suficiente. Vi fotos cuyas fechas correspondían a momentos en que nosotros ya éramos lo que éramos. Fotos que, por sus fechas,
habían sido recibidas y guardadas durante nuestra relación. Eso fue lo que me rompió. No solo el descubrimiento de que guardaba ese tipo de material, sino la certeza de que ese material había llegado mientras yo existía en su vida como alguien que importaba, mientras yo dormía pensando en él, mientras yo construía una narrativa de nosotros. Me quedé paralizada durante un tiempo que no sé calcular. Puede haber sido 10 minutos, puede haber sido media hora, no lo sé. Lo que sé es que en algún momento me levanté, cerré el computador, fui al baño, me senté en el piso con la espalda contra la pared y respiré. Simplemente respiré, porque era lo único que podía hacer. Pero eso no fue todo, porque dentro de esa misma carpeta, mientras recorría su contenido con una mezcla de horror y esa especie de compulsión extraña que tiene el cerebro humano de seguir mirando lo que le hace daño, encontré algo más, algo que me generó una incomodidad de una naturaleza completamente diferente, más oscura, más perturbadora. Había fotos antiguas, fotos de años anteriores, fotos que, por el contexto visual, por los uniformes que se distinguían en algunas de ellas, correspondían a chicas jóvenes, chicas de colegio o liceo, no adultas, no mujeres en la veintena, chicas adolescentes. Y las fechas de esas fotos, cuando las revisé, me indicaban que él tenía entre 25 y 26 años cuando las recibió o guardó. Me detuve en ese punto durante mucho tiempo, porque eso no era simplemente una infidelidad emocional, no era solo una traición a la confianza que yo había depositado en Ellen Ho, eso era algo de una naturaleza diferente. Un hombre adulto de 25-26 us en posesión de imágenes de carácter íntimo o sexual de niñas de colegio. La incomodidad que eso me generó no fue solo personal, fue visceral, fue ética, fue un rechazo profundo, que vino desde un lugar en mí que no tiene que ver con la relación ni con el dolor de la traición, sino con algo más fundamental. Me pregunté, ¿quiénes eran esas chicas? Si tenían idea de que ese material existía guardado en el computador de este hombre. Si en algún momento lo habían enviado sin entender completamente lo que significaba enviarlo. Y la respuesta a esas preguntas me dejó con una sensación de náusea que todavía no se ha ido del todo. Hay cosas que no se pueden desver. Eso es algo que se ahora de una manera que no sabía antes. Hay imágenes que se instalan en la memoria y que no te piden permiso para quedarse. Y lo que vi ese día está en mi cabeza todavía, y probablemente va a estar ahí por bastante tiempo. Cuando él volvió a casa, yo todavía estaba ahí. No sé por qué no me fui antes. Supongo que una parte de mí necesitaba decirlo en voz alta. Necesitaba ver su reacción. Necesitaba en algún nivel, saber si había alguna posibilidad de que existiera una explicación que yo no hubiera contemplado, aunque sabía que no la había. Le dije lo que había encontrado. Se lo dije directamente sin rodeos, con la voz más calmada que pude sostener, que no era muy calmada. Le dije que había revisado el computador, que lo había hecho usando la contraseña que él mismo me había dado. En el computador, que él mismo me había dicho que podía usar. Le pedí disculpas por haber mirado algo que quizás no debía haber mirado, y le dije que lo que encontré me había destrozado. Él se quedó en silencio durante un momento que se sintió muy largo. Después habló, y lo que dijo fue una mezcla de cosas que yo estaba procesando con dificultad. Dijo que lo sentía, dijo que asumía parte de la responsabilidad, pero también, y esto es algo que no puedo dejar de mencionar, porque me afectó de una manera profunda, dijo que yo había invadido su privacidad. Eso fue como recibir un balde de agua fría en la cara, porque lo que me estaba diciendo implícitamente era que el problema central de esa situación era lo que yo había hecho al revisar, y no lo que él había hecho al guardar. Me estaba poniendo en el mismo plano de responsabilidad moral, mi acción de abrir una carpeta en un computador al que tenía acceso legítimo, con sus meses de comportamiento encubierto, de promesas rotas, de material recibido y guardado, mientras me juraba que quería construir algo serio conmigo. No grité, quería gritar, pero no grité. La dije que sí que había revisado su computador y que lo había hecho porque tenía su contraseña, porque él me había dado esa confianza y porque llevaba meses con una intuición que no podía acallar y que resultó ser completamente correcta. Le dije que la intuición
no aparece de la nada, que cuando tu cuerpo y tu mente te dicen una y otra vez que algo no está bien, generalmente es porque algo no está bien, y que en este caso, lo que no estaba bien era exactamente lo que yo había temido que no estuviese bien. Él no tuvo mucho más que decir ante eso, porque la verdad es que no había nada que decir. Los hechos estaban ahí, las fechas estaban ahí, las fotos estaban ahí, y la narrativa que él había construido durante 8 meses, la de ser alguien que me entendía, que me respetaba, que quería algo serio y verdadero conmigo, esa narrativa se había desmoronado de una forma que no tenía reparación posible. Decidí terminar la relación, y lo decidí en ese momento, ahí mismo, no como un impulso emocional, sino como la única conclusión lógica a la que podía llegar con la información que tenía. No me podía quedar en una relación en que no podía confiar. No podía seguir construyendo sobre una base que resultó estar llena de grietas que él eligió no mostrarme. No podía ignorar lo que había visto. No podía fingir que esas fechas no existían. No podía pasar por encima del hecho de que todas esas conversaciones sobre límites y confianza y cambio habían sido, en el mejor de los casos, promesas que él nunca tuvo la intención real de sostener. Se lo dije a él, dije que terminábamos. Él dijo que lo sentía muchísimo, que le dolía perderme, que estaba muy arrepentido. Y esas palabras, que en otro momento podrían haberme detenido, que en otro momento podrían haberme hecho dudar, ese día no pudieron hacer nada, porque el arrepentimiento que llega después del descubrimiento no es lo mismo que el arrepentimiento que llega antes. Él no cambió porque se arrepintió. Él se arrepintió porque lo descubrí, y esa diferencia lo es todo. Nos separamos, no hemos hablado desde entonces. Han pasado unos días desde esa conversación, no muchos, pero lo suficientes para que el shock inicial empiece a sentarse y aparezca debajo de él algo más complejo, más difícil de manejar. El shock tiene una función anestésica, te mantiene funcionando, te mantiene erguida, te permite tomar decisiones y sostenerlas porque el dolor todavía no ha llegado del todo a la superficie. Y luego, el shock se va, y el dolor llega. Y cuando llega, llega con todo. He llorado. He llorado de una manera que no recordaba llorar hace mucho tiempo. No el llanto controlado, el llanto que puedes tener cuando estás con personas y quieres guardar cierta compostura, el otro llanto. El que sale cuando estás sola en tu cuarto a las 2 de la mañana y de repente algo te recuerda algo. Una canción, un olor, un mensaje viejo que aparece en la pantalla del teléfono sin que lo busques, y entonces todo se abre de golpe y ya no puedes contenerlo. Sí, ulanto. He dormido mal. Me despierto en el medio de la noche con los pensamientos a toda velocidad, construyendo líneas de tiempo, tratando de ubicar en el calendario de nuestra relación qué estaba pasando en los momentos en que esas fotos fueron recibidas. Es un ejercicio mental que sé que no me hace bien y que no puedo evitar. El cerebro humano tiene esta tendencia cruel a querer encontrar el mapa completo de lo que salió mal, como si entenderlo con suficiente detalle pudiera deshacerlo. La pregunta que más me persigue no es ¿por qué lo hizo? Esa pregunta tiene respuestas más o menos evidentes, ninguna de las cuales me consuela particularmente. La pregunta que más me persigue es otra. ¿Hubo algún momento en que lo que teníamos fue lo que yo creí que era? ¿Hubo algún momento en que yo no estaba construyendo sobre una ilusión? Y la respuesta honesta es que no lo sé. Esa incertidumbre es quizás la parte más difícil de todo esto, porque cuando alguien te engaña de una forma evidente, cuando la traición es clara y documentada desde el principio, puedes reconstruir la narrativa y decir, esto siempre fue una mentira. Pero cuando hubo también momentos reales, momentos de ternura genuina, de conexión, que se sentía verdadera. Entonces no puedes hacer esa reconstrucción limpia. Tienes que quedarte con la ambigüedad, tienes que aceptar que las cosas pueden ser varias cosas a la vez, que alguien puede hacerte daño y también haberte querido, en alguna medida, de alguna forma incompleta e insuficiente. Hay una parte de mí que está enojada y estoy dejando que esa parte exista, porque creo que tiene todo el derecho de existir. Estoy enojada porque hablé 6 veces, puse sobre la mesa, con palabras claras y sin drama,
lo que me hacía sentir mal. Le di la oportunidad de cambiar y ser honesto, de decirme si lo que yo pedía no era algo que podía darme. Habría sido doloroso escucharlo en ese momento, pero habría sido infinitamente menos doloroso que llegar al final de esta manera. Porque eso es lo que más me cuesta perdonar, si es que voy a usar esa palabra algún día. No el comportamiento en sí mismo, aunque ese también duele. Lo que más me cuesta es el patrón de promesas vacías. Es haber sido escuchada sin ser realmente escuchada. Es que cada vez que tuve esa conversación con él eligió decirme lo que yo necesitaba escuchar para que la conversación terminara, en lugar de ser honesto sobre lo que realmente estaba pasando. Eso no es una falla de carácter menor. Eso es una forma activa de manipulación. Aunque no la llame así, eso es usar el lenguaje de la honestidad para perpetuar una mentira. Y, yo sé, lo permití. No porque fuera ingenua, o no solo por eso, sino porque quería creerle, porque las personas que queremos hacer el bien en el mundo tendemos a asumir que los demás también lo quieren, que cuando alguien dice que va a cambiar, realmente lo intenta. Es una de las cosas más bonitas y más peligrosas de ser una persona empática. La otra pregunta que me persigue tiene que ver con lo que encontré al final de esa carpeta en las fotos antiguas. Las chicas de colegio, eso está en mi cabeza de una manera diferente a todo lo demás, porque no es solo sobre nuestra relación, es sobre algo más grande, sobre lo que significa que un hombre adulto tenga en su posesión ese tipo de material, sobre quiénes son esas chicas y si saben que sus imágenes existen en el computador de alguien que hoy tiene más de 30 años. No sé qué hacer con eso. Lo he pensado mucho estos días. He hablado con una persona de confianza sobre esa parte específica, porque sentí que necesitaba una perspectiva externa. Y lo que me dijeron fue lo mismo que en algún nivel yo ya sabía. Ese aspecto de la situación va más allá de una traición personal en una relación. Y eso me pesa de una manera que no tiene que ver con él ni con lo que tuvimos, sino con algo más fundamental. Por otro lado, hay también un trabajo interno que estoy haciendo estos días, que es el de no culparme a mí misma por lo que él hizo. Y ese trabajo es más difícil de lo que parece, porque tenemos una tendencia cultural muy fuerte a analizar qué hizo la persona traicionada para llegar hasta ahí. Como si revisar un computador con acceso legítimo fuera el problema central de esta historia. Como si mis 6 conversaciones sobre límites fueran una forma de control excesivo en lugar de lo que realmente eran. Intentos genuinos de comunicación en una relación en que yo quería estar bien. No me arrepiento de haberlo terminado. Eso lo tengo claro. Cuando te tratan de una forma que no te respeta, cuando las promesas no se sostienen, cuando descubres que la persona con quien creías construir algo tenía capas ocultas de comportamiento que contradecían todo lo que te decía, terminar no es una reacción impulsiva, es la respuesta correcta. Pero saber que hiciste lo correcto no hace que el dolor sea menor. Eso es algo que ojalá alguien me hubiera dicho antes con más claridad. Hacer lo correcto duele. A veces duele mucho y el dolor no es una señal de que te equivocaste. Es simplemente una señal de que algo que importaba se acabó. Y las cosas que importan, cuando se acaban, dejan un espacio que al principio se siente vacío y frío y muy difícil de habitar. Hay momentos del día, especialmente los fines de semana, en que la ausencia se siente de una manera muy concreta. No es la ausencia de él como individuo, no solo eso. Es la ausencia de la versión de él en que yo creía, la ausencia del futuro que yo había empezado a imaginar, la ausencia de esa sensación de estoy construyendo algo con alguien, que cuando estás en ella se siente tan sólida y luego desaparece tan completamente. He pensado también mucho en la conversación que tuvimos ese último día, en lo que dijo sobre mi invasión de su privacidad. Y mientras más lo pienso, más me parece que eso revela algo importante sobre cómo él procesó lo que pasó. Porque la persona que realmente asume responsabilidad no empieza esa conversación poniendo en el mismo nivel la forma en que fue descubierto y aquello por lo que fue descubierto. El foco debería haber estado en lo que hizo,
no en cómo llegué a saberlo. Y el hecho de que su instinto fuera señalar mi revisión antes de hablar profundamente sobre lo que yo encontré, dice bastante sobre dónde estaba realmente su prioridad en ese momento. No hemos hablado desde esa noche, y hay una parte de mí que esperaba que mandara un mensaje, que intentara decir algo más, que hiciera algún gesto más allá de decir lo siento y me duele perderte en el momento en que ya no había nada que perder. Pero el silencio se ha mantenido y con el tiempo creo que ese silencio también me dice algo. Estoy en ese punto del proceso en que la gente de afuera empieza a decirte que tienes que seguir adelante. Lo dicen con buena intención, lo dicen porque te quieren y porque les duele verte así. Pero hay algo en esa frase que siempre me ha parecido que se apresura a enterrar lo que todavía necesita ser procesado, como si el duelo fuera un trámite que completar lo antes posible para volver a funcionar con normalidad. Yo no quiero apresurarme, no porque me quiera quedar en el dolor, porque no es eso, sino porque creo que lo que viví en estos 8 meses merece ser procesado con honestidad, con profundidad, sin saltarme las partes que incomodan. Hay cosas que sé con claridad ahora que no sabía antes, o que sabía de una manera más teórica que vivida. Sé que la intuición importa. Esta es quizás la lección más concreta y más valiosa de todo esto, no la intuición como algo místico o inexplicable, sino la intuición como lo que realmente es, la acumulación de señales que tu mente y tu cuerpo reciben y procesan incluso cuando tu parte consciente está ocupada construyendo razones para no hacerles caso. Yo tuve esa intuición desde el principio, no sobre la carpeta específicamente, sino sobre algo que no cerraba del todo, y la escuché lo suficiente como para hablar, pero no lo suficiente como para actuar antes. La próxima vez voy a escucharla antes. Sé que la comunicación por sí sola no alcanza. Esto es algo que cuesta aceptar porque vivimos en una cultura que nos dice que si hablamos las cosas, si somos honestos y vulnerables y directos, los problemas se resuelven. Y eso es verdad cuando las dos personas están dispuestas a hacer ese trabajo con honestidad. Pero cuando una de las personas usa el lenguaje del cambio como una herramienta para mantener las cosas como están, entonces comunicarte más no resuelve nada. Solo prolonga la situación. Las palabras sin acción son ruido. Y yo le presté demasiada atención al ruido durante demasiado tiempo. Sé que merezco algo diferente a lo que tuve. No lo digo desde la autocompasión. No lo digo para construir un relato en que yo soy completamente perfecta y él es completamente terrible. Lo digo desde un lugar de claridad. Yo fui leal, fui honesta. Me comuniqué, puse mis límites en palabras claras. Hice el trabajo de la relación de buena fe. Y eso merece una reciprocidad que no recibí. No es un estándar imposible. Es simplemente lo mínimo que debería existir entre dos personas que dicen querer construir algo juntos. Sé que terminar fue lo correcto, y eso lo digo sin necesitar que nadie me lo confirme, aunque agradezco enormemente cuando alguien lo dice, porque hay algo en escucharlo de voces externas que ayuda a anclar lo que ya sabes internamente. Lo sé porque cuando me imagino en el escenario alternativo, el en que no revisé ese computador o en que lo revisé y decidí seguir de todas formas, algo en mí se contrae. Algo en mí dice no, porque habría sido seguir construyendo sobre una mentira. Y hay cosas que una vez que las sabes, no puedes dessaber. Pero hay también cosas que no sé todavía, y quiero ser honesta sobre eso también, porque creo que la honestidad lo incluye todo, no solo las partes en que tengo claridad. No sé bien qué hacer con la dimensión más oscura de lo que encontré. Las fotos de las chicas jóvenes, ese aspecto de la situación, no lo he procesado del todo todavía, y creo que no voy a poder procesarlo yo sola. Es algo que excede el marco de una ruptura amorosa, y en algún nivel me pesa la pregunta de cuál es mi responsabilidad, si es que tengo alguna, respecto a lo que sé. No sé cuánto tiempo me va a tomar sentirme bien. De verdad, no superficialmente bien, no ya puedo funcionar con normalidad bien, sino bien en el sentido de que, cuando pienso en todo esto, no sienta ese peso en el pecho que tengo ahora mismo. Podría decirme que va a ser rápido, que soy fuerte, que ya superé cosas difíciles antes, y todo eso sería verdad, pero prefiero no ponerle un plazo. Prefiero simplemente dejarme el tiempo que necesite.
No sé si algún día voy a entender completamente por qué él actuó como actuó. Esa pregunta me parece que tampoco tiene una respuesta útil. Las personas hacen las cosas que hacen por una combinación de razones que a menudo ni ellas mismas comprenden del todo. Lo que sé es que sus razones no tienen que ver conmigo. No fui yo quien lo empujó a construir esa carpeta. No fui yo quien lo empujó a recibir esas fotos mientras estaba en una relación conmigo. No fui yo quien hizo que sus promesas duraran 3 días. Eso fue él ya, y es importante que eso se quede donde le pertenece. Lo que sí me pertenece a mí es lo que hago con esto de ahora en adelante. La forma en que elijo cargar o no cargar con lo que pasó, la forma en que decido que esto no va a convertirse en una historia sobre por qué no vale la pena confiar. Porque eso sería dejar que su comportamiento cambie quién soy yo. Y no estoy dispuesta a eso. Lo que quiero es que esto sea una historia sobre lo que aprendí sobre mí misma, sobre mi capacidad de reconocer cuando algo no está bien, sobre mi capacidad de poner mis necesidades sobre la mesa, sin vergüenza, sobre mi capacidad de tomar decisiones difíciles cuando es necesario, incluso cuando duelen. Decidí escribir esto aquí porque necesitaba sacarlo afuera, porque hay cosas que son demasiado complejas para guardárselas a uno mismo, y porque a veces las perspectivas de personas que no te conocen, que no tienen historia contigo, que no tienen nada que ganar diciéndote una cosa u otra, son las más honestas que puedes recibir. Siento que hice las cosas bien en dejarlo. Eso lo siento con claridad, pero me duele muchísimo, porque me entregué a él de verdad, porque di todo de mí para intentar que algo fuera bonito, porque aposté por una persona que resultó ser diferente a quien yo creí que era. Y ese dolor es válido. El dolor de haber amado mal correspondida es uno de los más silenciosos y difíciles de nombrar, porque no llega con la obvia injusticia de otros tipos de daño. Llega envuelto en los recuerdos de las cosas buenas que también existieron. Llega mezclado con la pregunta de si uno también falló en algo. Llega con la sombra de la duda sobre si la decisión fue correcta, aunque en el fondo uno ya lo sabe. Si alguien está leyendo esto y se siente identificada con alguna parte de esta historia, si hay algo en lo que conté que resuena con algo que tú has vivido o estás viviendo, lo primero que quiero decirte es: lo que sientes tiene sentido. No estás exagerando, no eres demasiado sensible, no estás siendo injusta. Cuando algo no cierra, cuando la intuición grita aunque la mente busque razones para acallarla, cuando las promesas se repiten sin cambios reales, eso no es un problema tuyo, es información. Y esa información merece ser tomada en serio. Gracias a quienes lean esto, gracias a quienes tengan la generosidad de dejar una respuesta. Estoy en ese punto en que necesito escuchar voces desde afuera, no para que me digan qué hacer, porque ya tomé mi decisión, sino para sentir que no estoy sola procesando algo que se siente demasiado grande para cargarlo en silencio. Voy a estar bien, lo sé, pero hoy todavía duele. Y eso está bien también. Gracias por leer hasta el final. Verdad.